leerlas. Ahora, otro grupo en situación de vulnerabilidad sobre el que se ha pronunciado el Tribunal Electoral son las personas a ver qué me pasé, en prisión. Sabemos que el tribunal, pues ya lo conocerán, esta sentencia emitida en el JDC 352/2018 y acumulado. Aquí quienes acuden ante sala superior fueron pues dos personas, los actores, dos personas que además de autoadscribirse como indígenas tzotziles, expresaron que desde el año 2002 estaban en prisión preventiva hasta el año 2018, fíjense, 16 años, esto ya debería ser un dato espeluznante, ¿no? En el sistema mexicano, 16 años en prisión preventiva, y alegaban o expresaban dos agravios. El primero, que desde su ingreso al centro penitenciario se les había despojado de su credencial para votar con fotografía. El segundo, que en todos estos años el INE no había emitido unos lineamientos para permitirles ejercer el voto. Pues aquí son dos agravios, recuerden eso. Aquí Sala Superior se pronuncia sobre el segundo agravio y entra a ver si efectivamente pues el INE estaba obligado a emitir lineamientos para garantizar el derecho al voto y si esa omisión les había vulnerado a estos actores el derecho reconocido en el artículo 35, fracción primera, el derecho a votar, el sufragio activo. El problema no era menor porque, claro, se enfrentó Sala Superior con la restricción establecida en el artículo 38, fracción segunda. Sabemos que este artículo establece la suspensión de la ciudadanía para las personas sujetas a un proceso penal a partir del auto de formal prisión y entonces pues aquí Sala Superior tuvo que entrar a realizar se dice una interpretación principialista porque si se hubiese ido a la aplicación ortodoxa del artículo 38, fracción segunda, aplicación literal, no hay de dónde, ¿no? Ahí no hay ni de queso ni de jamón, aquí está la cosa como es, pero para lograr la inclusión tenemos que traspasar las interpretaciones ortodoxas, las interpretaciones arcaicas, anquilosadas, y tenemos que ir a arriesgarnos a más. Y entonces aquí, ¿qué hizo Sala Superior? Pues fue hacer un control de convencionalidad y con base en una interpretación sistemática y funcional de la restricción de la ciudadanía o de la suspensión de la ciudadanía del 38, fracción segunda, interpretando esa restricción conforme al artículo primero de la Constitución, conforme al artículo 20, apartado B, fracción primera, que habla de la presunción de inocencia, y conforme a artículos establecidos en estándares internacionales, el 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, encontró que las personas en prisión preventiva, es decir, que no han recibido una sentencia ejecutoriada de condena, tienen derecho a votar porque están amparados bajo la presunción de inocencia. Y esto era algo, yo creo que evidente, son pocos los estados que mantienen, y la verdad es que debería ser alarmante que mantengan, porque una persona que no ha sido sentenciada va a ser privada de sus derechos. O sea, no hay una razón lógica. No hay una proporcionalidad en esta restricción. Y el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece que no pueden existir restricciones indebidas a los derechos políticos electorales. Como vemos aquí, pues solo se pronuncia Sala Superior sobre el derecho a votar, no dice nada sobre el derecho a presentarse como candidatos, pero en otros países las personas en prisión preventiva pueden presentar también candidaturas. ¿Por qué? Porque no ha existido una sentencia condenatoria. Ya si existe una sentencia condenatoria, no podrían ni presentarse ni ejercer el cargo. Les digo que esta no es la primera vez en la que Sala Superior se había pronunciado sobre el voto en prisión preventiva. Encontramos algunos precedentes del año 2007 y del año 2010, previos a la reforma del Constitucional de Derechos Humanos del 2011. Y aquí, pues, les voy a dar un ejemplo de lo que les decía al inicio, de cómo cuando como cuando la Suprema Corte dijo que el Tribunal Electoral ya no podía ejercer control de constitucionalidad porque la Constitución no lo había establecido así en la reforma de 1996, como el Tribunal Electoral empezó a ejercer control de convencionalidad. Yo les había dicho eso antes de la reforma del año 2011. No sé si alguien quiere participar. Escuché como si alguien, pero bueno. Estos tres, ¿sí? Sí. Yo por aquí.
Respecto al derecho al voto, sí, continúa. ¿sí se escucha bien? ¿No se escucha bien? Solo si me dices tu nombre, Ah, te lo ok. agradezco. Bueno, respecto... ¿Perdón? No, no. Ah, Es que estoy escribiendo acá, ahora estoy ya y se me va. Dime. El internet está un poco lento, creo porque está lloviendo. Respecto al derecho al voto, hace días estaba leyendo un poco y me llegó la duda y precisamente me fui a la Convención Americana y decía efectivamente que la única limitante la única limitante existente o la única justificación que pueda haber para limitar el derecho al voto, ya sea activo o pasivo, es decir, derecho a votar o ser votado, era precisamente ¿no? Que hubiese una sentencia condenatoria, ¿ya? Y aparte de eso, otras restricciones que los estados podían hacer respecto al lugar de residencia. Ahora, lo que usted menciona aquí es respecto al derecho a votar, pero ¿qué pasa con el derecho a ser votado, no? Porque yo digo, bueno, está en la misma cosa, porque efectivamente, ¿dónde está la presunción de inocencia? Aquí se transgrede, y yo leí una jurisprudencia del 2016 y decía, bueno, es que se va a limitar aquí porque ya está, se limita cuando hay una investigación y ya está privado de su libertad. Yo digo, está como, es como decir, ya es culpable y... Sí, pero te voy a decir, primero, gracias por tu participación, porque sí me diste lugar para hablar. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Mira, como tú dices, el artículo 23, fracción segunda de la Convención Americana establece que se puede reglamentar el ejercicio de los derechos político-electorales y establece una serie de criterios. Y dice la Convención Americana, se puede reglamentar el ejercicio de los derechos político-electorales exclusivamente, por razón de nacionalidad, de edad, de residencia, de instrucción, de idioma, de capacidad civil o mental, o por sentencia dictada por un juez competente en el ámbito penal, sentencia condenatoria que imponga esta pena, desde luego. Desde luego, pues, como bien lo dices, si no hay una sentencia condenatoria, pues no habría ningún supuesto en la Convención Americana que ampare la restricción del artículo 38, fracción segunda. Fíjate que por mucho tiempo yo le anduve dando vueltas y dije, pues a la superior no pudo haberle dado salida a este caso diciendo que era inconvencional la restricción establecida en el artículo 38, fracción segunda de la Constitución. Declarar inconvencional la Constitución ya es un asunto de palabras mayores, pero ya luego pues salió la luz y dije, claro, pero el artículo primero establece que las restricciones establecidas en la Constitución priman, ¿no? Entonces, por ese lado, pues no pudo por eso aplicar directamente la convención. Hubiese sido una sentencia bastante llamativa que hubiese dicho, es inconvencional la restricción, pero pues como sabemos que las restricciones establecidas en la Constitución deben primar, también eso es bastante discutible. Realmente, y es un juego de palabras realmente, ¿no? Este tipo de contradicción existente, porque es como que hubo un avance muy importante y después hubo como que un retroceso muy evidente, este tipo de interpretación que hace la Corte, ¿no? Sí, ahí pues Sí, es muy criticable. o sea, hay una ala conservadora y otra ala que es muy progresista y bueno, este tipo de cosas de repente sí suelen volarme la cabeza porque digo, Claro, bueno, entonces yo quería, ¿no? Hicieron una y una. Abro Y también, pro persona, pero cuando hay una restricción ya no vale el pro persona. O sea, sí. entonces, es decir, que cuando hay una restricción se anula cualquier tipo de interpretación que No vaya, vale. porque yo entiendo de la interpretación del artículo primero que, o sea, el parámetro de validez debería de ser la protección precisamente de los derechos humanos, ¿no? Pero ahí es Y donde está la tomar en cuenta el documento, pero sí, ahí es el donde está la criterio, pues realmente. Sí, ahí es donde Sala Superior fue más allá porque dijo, no puedo hacer control de convencionalidad, pero puedo hacer una interpretación. No estoy diciendo que ese artículo, ese 38 fracción segunda ya no va a existir, sino que lo voy a interpretar. Y esa es la brillantez, ¿no? De los tribunales constitucionales. No es un control de convencionalidad,
sino que lo que hace es interpretar de manera evolutiva el artículo 38 fracción segunda y decir, es que está este artículo, pero también tenemos la presunción de inocencia, y entonces cuando los dos se interpretan debemos dar una lectura distinta al 38 fracción segunda. Y otra cosa que señalabas también acertadamente es que solamente se pronuncia sobre el derecho a votar, no dice nada sobre el sufragio pasivo, el derecho a presentarse como candidatos, quizá porque los hechos no le daban a más, y ya con solo lo que hizo Sala Superior fue casi un escándalo. ¿Cómo Sala Superior se atrevió? ¿Y cómo vamos a hacer eso del voto en prisión? No, ya les voy a contar para que vean cómo se puede hacer. A ver, los precedentes, que también van en otra línea de lo que habías dicho. Gracias. Sí, los precedentes del año 2007 se referían a una persona que había acudido a un módulo de atención ciudadana a solicitar la credencial para votar con fotografía, pero estaba sujeta a proceso, solo que bajo libertad condicional. Entonces, en el registro federal les dijeron que a estas personas, que son estos dos JDC 85 y 2045-2007, le dijeron, no le podemos dar tu creencia, no podemos dar trámite a tu solicitud porque está sujeto a un proceso. Y pues aquí tiene suspendidos tus derechos políticos electorales. No lo podemos hacer. Aquí en el año 2007, Sala Superior había dicho lo siguiente. Había acogido la pretensión de los actores que solicitaban su credencial para votar con fotografía, y habían establecido Sala Superior que la restricción del artículo 38 fracción segunda no es absoluta ni categórica, porque el artículo 133 de la Constitución establece la existencia de una ley suprema de la Unión, que está integrada por la Constitución y por tratados internacionales. Y dijo Sala Superior en el año 2007, y en el caso de que los tratados otorguen una protección más amplia, hay que irse a los tratados y no a la Constitución, y que en esos tratados encontraban de manera expresa la presunción de inocencia que no estaba de manera expresa en la Constitución, y por tanto, con base a esa presunción de inocencia en estos dos precedentes, había permitido Sala Superior que una persona que sujeta un proceso, pero bajo la figura de la libertad condicional, pudiese acceder a su credencial para votar y pudiese ejercer sus derechos político-electorales. Y en el caso del JDC 98/2010 había hecho esa misma interpretación para el caso de una persona que estaba sujeta a proceso y quería presentarse como candidato, fíjate, a gobernador de un estado. Entonces, esos son precedentes muy interesantes de Sala Superior en los que aplicó control de convencionalidad y principio pro persona antes de la reforma constitucional del año 2011. Un ejemplo de lo que les venía diciendo. Pero aquí el quid del asunto es que estas personas estaban en libertad condicional. Y esta fue la interpretación que hizo Sala Superior y que también la hizo la Suprema Corte en un asunto que conoció en este mismo sentido. Y lo que dijeron es, la restricción del 38.2 solo alcanza a las personas que están en prisión preventiva, pero que están privadas de libertad. Si no están privadas de libertad, entonces no se suspenden sus derechos de ciudadanía. La privación de libertad es el punto, el de pivote. ¿Por qué? Porque si están privadas de libertad hay una imposibilidad física y material para que ejerzan sus derechos político-electorales. La imposibilidad física y material yo no encuentro que sea otra que llevar la mesa de votación a la cárcel. Y eso no es una imposibilidad físico-material, no es algo imposible, es algo que necesita medidas de ajuste y medidas de inclusión, pero no es algo imposible. Ahora, ¿qué se decidió en esta sentencia sub JDC 352/2018? Volviendo a la sentencia actual, aquí se decidió que el INE debe implementar, pues, de manera progresiva un proceso de prueba para hacer efectivo el voto activo de las personas que están en prisión y que no están sentenciadas, personas privadas de libertad, no sentenciadas, que queda en plena libertad de atribuciones para decidir por qué medio, aunque le propuso que fuera el voto por correo. Y un punto importante es que los actores pedían votar para el proceso 2017-18, es decir, el 1 de julio de 2018, pero
La sentencia salió en febrero de 2019, por tanto, pues ya había pasado ese proceso, y lo que se dijo es, pedían votar para el proceso 2017-2018, pero le vamos a permitir votar en las elecciones de 2024. Este es un claro ejemplo de lo que les decía, que el principio de relatividad de las sentencias, cuando se hace en control de constitucionalidad o de convencionalidad, es la excepción. El principio de relatividad hubiese llevado a que esta sentencia solo tuviese efecto para el caso concreto, para los actores en el juicio. Es decir, que se les permitiese votar solo a ellos dos. Eso es el principio de relatividad, pero, ¿qué es lo que señala el artículo 99? Pero, pues eso sería totalmente ineficaz, ¿no? Y entonces a la superior, pues hace el medio y dice, a todos, el INE debe emitir lineamientos para que todos, va a más. Como les decía, con lo de la imposibilidad física o material de llevar las urnas a prisión, que era lo que se decía en los precedentes anteriores, no existe esa imposibilidad física o material. En Costa Rica, desde 1998 se llevan las urnas a prisión y las personas votan, incluso las condenadas si no han sido suspendidas en sus derechos político-electorales. Votan y no ha habido ningún problema al respecto. Claro, tuvo que llevarse a cabo un estudio de pues todo lo que iba a conllevar y emitir un reglamento para el voto en prisión. Y en España, desde 1995, las personas en prisión, incluso también las condenadas, pueden votar por correo. Voto por correo postal. O sea, no hay ninguna imposibilidad, es que se tienen que llevar a cabo medidas de inclusión. Eso con relación a las personas en situación de prisión. Otro punto importante sobre el que se ha tratado muy poco es el derecho a la identidad, el derecho que tenemos todos de ser individualizados como personas, no como individuos que somos diferentes, ¿no? El derecho a ser alguien que pueda ser individualizado socialmente. Como les decía, en esta sentencia del voto en prisión, los actores señalaron como agravio, primero, que no habían podido votar durante esos 16 años, pero también que desde su ingreso al centro penitenciario se les había despojado de su credencial para votar con fotografía. ¿Se acuerdan que les dije que eran dos agravios? Cuando se les despoja de su credencial para votar con fotografía, se les despoja de la identidad. Y lo más grave aún es que estas personas, si salen en libertad condicional, salen sin credencial para votar con fotografía, porque tienen suspendidos sus derechos político-electorales. Pero es que en México, la credencial para votar con fotografía hace las veces de el instrumento necesario para ejercer el voto y además es el documento de identificación oficial porque no existe una cédula de identificación ciudadana y eso nos hemos olvidado de eso. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, estas personas que están en cárcel no tienen una identificación, salen en libertad condicional, lo que pasaba en el año 2007, no tienen identificación. Sala Superior no se pronunció sobre ese agravio, dejó pasar ese agravio para pronunciarse sobre el derecho a la identidad de las personas privadas de libertad. Pero las salas regionales sí han sido muy activas en estos casos del derecho a la identidad. Yo aquí les voy a presentar, por ejemplo, una sentencia de Sala Ciudad de México, que es la 1050/2019. Aquí el actor también fue a un módulo de atención ciudadana a solicitar su credencial para votar con fotografía y le dijeron que no le podían dar trámite a su petición porque constaba un registro de que tenía suspendidos sus derechos político-electorales porque estaba sujeto a proceso aunque estaba en libertad condicional. Eso fue ahorita en 2019. Esta persona pues interpone un JDC ante Sala Ciudad de México y Sala Ciudad de México entra al análisis y dice, hombre, nos hemos olvidado, lo que les decía, que es la credencial para votar con fotografía hace las veces de la cédula de identidad ciudadana porque no se ha cumplido con el mandato de la Constitución establecido en el artículo 36 de que debe existir un registro nacional de la ciudadanía y que debe emitir esta cédula. Por tanto, dijo, a esa persona se le tiene que emitir la credencial para votar con fotografía en su vertiente de documento de identidad. Eso no significa que sea rehabilitado en sus derechos político-electorales. Es decir, se le emite la credencial para votar, pero no se le incluye dentro de la lista nominal de electores. Y fue más allá, y aquí es donde también les digo, no hay principio de relatividad de la sentencia, dijo, vinculó al INE para que emita los lineamientos necesarios, y es este lineamiento, el CG 62/2020, para que las personas, que estén en prisión, que estén sujetos a proceso,
puedan solicitar su credencial para votar con fotografía, como documento de identidad. Va más allá, va para todos, no solamente para el actor, los efectos, sino para todas las personas que se encuentran en esta condición. No sé si hasta ahora tienen alguna cosa que quieran, alguna duda o alguna participación que quieran hacer. Si la tienen, no hay problema, pueden hacerla. Y luego, también con derecho a la identidad de las personas con discapacidad, eso es importantísimo, no sé si esos, lo conocen, estos casos. Por ejemplo, me voy a ir solo a la sala, la sentencia de Sala Guadalajara en el JDC 279 diagonal 2019. Fíjense, aquí es una persona que se encuentra en estado vegetativo y necesita tramitar, necesita actualizar su credencial para votar con fotografía a través de su representante legal, porque una persona en estado vegetativo sabemos que pues no puede moverse y no tiene capacidad, no tiene sus funciones mentales, entonces necesitan actualizar el domicilio para poder iniciar los trámites de pensión ante la Seguridad Social. Es un caso muy sensible, ¿no? Una persona que tras un atropellamiento quedó en estado vegetativo, llevaba 8 meses en esta situación, es decir, que ya era un estado vegetativo persistente, del cual probablemente ya no iba a poder salir, y necesitaban actualizar. Su hijo acude al módulo de atención ciudadana en Durango, si no me equivoco, y le dicen en Durango que pues para el caso de personas con discapacidad, para actualizar su credencial para votar, hay un procedimiento por el artículo 141 de la LEGIPE, pueden leerlo. El 141 establece que si una persona no puede acudir directamente a tramitar su credencial para votar, ¿sí? ¿Hay alguien? Lo puede hacer alguien en su lugar y pues por escrito, y además se tiene que acompañar pues el expediente clínico que acredita que tiene la discapacidad. Parece que este 141 de la LEGIPE se refiere a personas con discapacidad motriz que no puedan acudir al Registro Federal de Electores, pero no hace más alusión sobre personas con otras discapacidades. Por eso les decía, para atender a las personas con discapacidad hay que partir del punto de que la discapacidad es un fenómeno complejo, hay muchos tipos y de acuerdo al tipo es la necesidad que hay que satisfacer, y por tanto también la medida a tomar debe ser distinta. El 141, si leen, parece que se refiere a personas que se encuentran incapacitados físicamente para acudir a inscribirse al Registro Federal de Electores, correspondiente a su domicilio, y que lo pueden hacer a través de un representante. Entonces, ¿qué dijo aquí el módulo de atención ciudadana? ¿Qué dijo? Dijo, ok, aquí viene el hijo a pedir que quiere tramitar la modificación de la credencial para votar de su padre que está en estado vegetativo, pero yo no sé si puedo hacerlo porque el 141 pues solo me habla de discapacidad física. Entonces solicitó la opinión técnica normativa de la Secretaría Normativa del INE, y no tiene desperdicio lo que dijo la Secretaría Normativa del INE. La Secretaría Normativa del INE dijo que en vista del informe médico, desde luego constaba que esa persona se encuentra en estado vegetativo persistente, es decir, que está en una discapacidad total. Que en este caso, pues se iba a aplicar el 141 y personal de la Junta Distrital de Durango tenía que acudir al domicilio de la persona para hacer el trámite, pero que tenía que solicitar la voluntad de manera indubitable, clara y precisa de la persona, del titular del trámite, para realizar la actualización. Que si no se tenía esa voluntad clara, indubitable y precisa, entonces no se podía llevar a cabo el trámite, y en este caso pues se le tenía que dar las directrices para que interpusieran un JDC ante el Tribunal Electoral. O sea, obtener la voluntad clara, indubitable y precisa de una persona en estado vegetativo, por Dios. ¿Esto qué es lo que nos refleja? La falta de sensibilidad al respecto. O sea, ¿cómo vamos a obtener una voluntad de una persona que no tiene conciencia? Y entonces aquí lo que se estaba haciendo era una aplicación ortodoxa de la norma. La norma dice esto, y si no se cumple lo de la norma, no importa que el caso sea claro, en el sentido de que es imposible cumplirla, pero pues, te tienes que ir a los órganos jurisdiccionales, porque parece que solo los órganos jurisdiccionales son los obligados a dictar medidas de inclusión, cuando el artículo primero habla de todas las autoridades del Estado están obligadas a actuar frente a vulneraciones de derechos, a tomar medidas para la inclusión. Y entonces, en este caso, ¿qué dijo Sala Guadalajara? Dijo, desde luego,
pues tanto de la opinión técnica normativa cuanto la actuación del personal de la Junta de Durango, Junta Distrital, fue contraria a los derechos de esta persona con discapacidad. Ellos estaban obligados a haber dictado medidas de inclusión para permitirle actualizar su credencial para votar, más cuando la necesitaban para la pensión. O sea, pedir la voluntad directa, indubitable y clara era, pues, la verdad, un acto ilógico, por decir algo irracional, pero lo estaban haciendo en aplicación ortodoxa de la norma. Entonces, la Guadalajara sí entró a dictar la medida de inclusión, el ajuste necesario que era imprescindible en este caso, y es permitir al representante legal llevar a cabo el trámite a nombre de la persona, pues, que tenía una discapacidad completa y que no podía acudir a llevarlo a cabo. Y pues la sentencia de Sala Monterrey en SJDC 249/2019 fue en el mismo sentido. En ambos casos se vinculó al Instituto Nacional Electoral a fin de que dictara medidas a fin de hacer compatible el procedimiento del artículo 144 de la LEGIPE con personas cuyo estado de salud no les permita expresar una voluntad clara, directa, indubitable, sobre si quiere realizar el trámite o no de actualización. Cuando de los hechos, y es más, de un expediente médico conste que la persona no puede hacerlo directamente, lo puede hacer el representante legal. Son casos que no solamente tienen efectos para las partes en el juicio, trascienden para todas las personas que se puedan encontrar en esa situación porque se vincula al Instituto Nacional Electoral a dictar estos lineamientos. Quiero que vayan viendo esto. Esa es la actuación que ha venido realizando el Tribunal Electoral. No solamente toma sus decisiones para el caso concreto, como dice el artículo 99 que debe hacerlo, sino que más allá se extiende para todas las personas en la misma condición.